Ok, vamos a nuestra parashá. Esta semana estamos estudiando Parashá Be'adotja, que es una parashá que tiene muchos temas muy interesantes. Vamos a intentar conectar dos temas de nuestra parashá hoy día y vamos a ver cómo es que uno es la contraposición del otro y vamos a ver en qué posición nosotros nos encontramos. Nuestra parashá comienza con el tema y la orden que el Eterno le da a Moshe para decir, ¿no? Dice, el Eterno le habla a Aarón, a Moshe primero, ¿no? Dice, Vaidaber Adonai el Moshe le amor. O sea, le habla primero a Moisés para que él le diga, Daber el Aarón, para que él le diga a Aarón, cuando enciendas las candelas, se traduce así, cuando enciendan las candelas, pero en realidad la palabra Be'atlotja et anerot no significa cuando enciendas, sino cuando subas. Cuando subas. ¿Por qué? Porque la acción de encender la menorá, aquí Aarón va a recibir el privilegio de ser la persona que va a encender la menorá. ¿Ok? Silencio, por favor, acá. Entonces, la Torá no dice cuando enciendas, sino que la Torá dice cuando subas. ¿Por qué? Porque la menorá es un instrumento que está dentro del Mikdash, ¿no es cierto? Que está en una zona central dentro del tabernáculo. Y lo que tiene que hacer Aarón para poder ejecutar esta mitzvah es subir por escalones. Entonces la menorá está en cierto grado de altura y Aarón tiene que ascender a encender. No puede estar en el mismo nivel que él. Él va a hacer una acción de ascender. Y hay un dato que ustedes no saben. Yo creo que no lo saben. Si yo les pregunto a ustedes qué es la menorá, ustedes me van a decir la menorá es el candelabro de 7 brazos, ¿no es cierto? Si yo les dijera que no. No, eso es otro tema. Eso es otro tema. Estamos hablando de la menorá que está dentro del Mishkan. Lo que pasa es que estrictamente hablando, lo que tú dices tiene razón, pero es una metáfora en relación a la menorá. Ok, yo estoy preguntando, ¿qué es la menorá de manera específica? ¿Qué es la menorá de manera concreta, literal? La menorá es el brazo central. Eso se llama menorá. Ok, bueno, de ese tema podemos sacar un estudio, hacer una parashá completa y explicar por qué. Pero la menorá en realidad es el tubo principal. Ahora, ojo que la menorá tiene una estructura milagrosa porque fue construida de un solo bloque de oro. O sea, no hay pedacitos de oro soldados, ¿no es cierto?, alrededor, no, sino que aquí hay una obra milagrosa. Piense usted cómo construir algo así, ¿no? ¿Cómo hacerlo? A mi suegro que le gusta la construcción ya está pensando, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo haces para hacer una menorá con esa estructura, ¿no? Primero un brazo central y luego 3 brazos en cada costado. ¿Ok? Bueno, eso es un dato que no sé si lo sabían. En realidad, el brazo central es la menorá. Los brazos que están al costado son las lámparas de esta menorá, por eso es que las llamas deben apuntar hacia el centro. ¿Ok? Bien, vamos a nuestra parashá. Entonces nuestra porción nos trae 2 temas que al parecer se contraponen. El primero es que la Torá nos va a hablar de la experiencia que Aarón tiene con respecto a este suceso de encender la menorá. ¿Dónde está la Torá? ¿Dónde está la experiencia que dice aquí? ¿Cuál es la experiencia de Aarón? Que no la vemos, ¿no es cierto? Solamente vemos que Moisés le ordena a Aarón encender la menorá. Pero sabemos que aquí hay algo detrás, porque en la parashá anterior, en la parashá que estudiamos la semana pasada, parashá Natsó termina con el asunto de la ofrenda de los
de los Nesiim, ¿no es cierto? De los príncipes. ¿Se acuerdan, no? Ok. Esta parashá está yuxtapuesta al asunto de la ofrenda de los Nesiim. ¿Ok? Hay una yuxtaposición de los temas. Entonces, tenemos que aprender a estudiar la Torah de esa manera. ¿Por qué un tema está al lado de otro? ¿Qué es lo que me quiere decir? De aquí aprendemos que la razón por la cual fue yuxtapuesta esta sección que trata acerca del candelabro, de la menorá, con la sección que trata acerca de las ofrendas de los líderes, es porque cuando Aarón vio la dedicación donada por los líderes, dice, su mente se debilitó de pena y confusión por el hecho de que él no participó junto con ellos en la dedicación del tabernáculo. Ni él ni otros miembros de su tribu. Entonces, él sintió pena, él sintió un poco de confusión. ¿Por qué? Porque este sentimiento que Aarón tiene es un deseo, es un sentimiento que nace, que es provocado por un deseo puro que él tiene. Entonces aquí vemos por un lado el tema que Aarón necesita, quiere, desea servir a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque se pone triste por el hecho de que no puede servirlo. Se pone triste porque no pudo participar de la ofrenda que traen los Nesiim, o que trajeron los Nesiim, para la dedicación del tabernáculo. Entonces, como él no puede participar, siendo él jefe, ¿no?, de su tribu. ¿Quién es el jefe de la tribu de los levitas? Aarón. Y él no puede participar. Entonces se entristece por no servir a Dios. ¿Por qué viene la tristeza? Quiero que me sigan de cerca. Cuando uno se entristece por algo, es por causa de un deseo. ¿Me entienden? Entonces, el motor es el deseo. La tristeza es la consecuencia. ¿Cómo? Correcto. O sea, tú tienes un deseo. El punto es aquí, hay deseos buenos y hay deseos malos. Entonces, aquí hay un deseo puro. Aquí hay un deseo, pero muy alto, muy grande, muy noble, muy especial, muy llamativo, muy loable, y todas las palabras que uno pueda encontrar para lo que Aarón está sintiendo. Es como decir, dime por lo que tú lloras y yo te diré qué tú eres. Claro, porque Aarón está llorando por no poder servir a Dios. Está con pena, con dolor, por no poder participar de estas ofrendas. A él le preocupa, le duele, lo confunde el hecho de no poder servir a Dios. No se trata de una búsqueda de honor, no. Él no está pensando en que no voy a participar porque, para que me vean, ¿no? No se trata de búsqueda de honor, se trata de la experiencia que él sabe que significa poder servir al Creador. Poder servir al Creador es un honor muy grande que nosotros podemos tener, muy grande, muy alto. Y este honor nace o debiese nacer de un deseo puro, de tener una relación con el Creador. Por un lado, la Torah nos muestra esto, que hay un ideal, el ideal de un deseo. O sea, la Torah nos muestra que hay un nivel donde tú, debiésemos llegar, que es, yo deseo estar en el atrio de mi Dios. ¿Me entienden? Como David Amelech decía, cuánto anhelo yo, ¿no? Estar en su casa todos los días de mi vida. No existía la casa de Hashem cuando David dijo esto. ¿Por qué describió él esto si en la casa del Beit HaMikdash no existía? Porque era su deseo. El deseo era poder contemplar la hermosura de la divinidad porque estaba enamorado de Hashem. ¿Me entiendes, no? Amaba a Dios. Sabe lo que significa servirle. Un lugar para que pudiese reposar su Shejiná. Y él imaginaba eso, ¿no? Él pensaba en eso. Qué lindo sería poder tener una casa para Hashem, para Dios. Yo soy el rey de Israel y habito en un palacio, pensaba el rey David,
y el Eterno habita entre las tiendas, porque en ese tiempo el lugar donde Dios moraba, donde estaba el Arón HaKodesh, estaba en Shiloh y estaba dentro de un Mishkan, es decir, dentro de una tienda de género. Ahí estaba el Eterno y él decía, más yo vivo en un palacio. Su anhelo, su deseo, ¿me siguen, no? Él tiene un deseo. ¿Cuál es su deseo? Claro, que Hashem tenga una casa, pero su deseo va más allá del mismo hecho concreto de construirle una casa a Dios. Su deseo es tener una habitación. Su deseo es poder tener una comunión con Hashem. Él anhela, desea a Dios. Quiero hablar del deseo hoy día. Me están siguiendo, ¿no? Claro, porque Aarón tiene un deseo puro. ¿A usted le duele cuando usted no participa de algo que tiene que ver con el Eterno? ¿O le da lo mismo? ¿Usted sufre cuando usted no cumple la voluntad de su Dios? ¿O le da lo mismo? ¿En qué nivel usted se encuentra? ¿Para usted es lo mismo participar o no participar? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Para usted es lo mismo dedicar su semana a lo material y devorarse el mundo? Devorarse el mundo. Y no tener un instante para su Dios. ¿Es lo mismo? A vivir un día a la vez. No una semana a la vez, ni un mes a la vez. Un día a la vez. ¿Qué significaría un día a la vez? Un día donde yo parto y tengo conciencia de que este día no es para mí. Este día me lo prestaron. Y en este día yo tengo la misión de elevar lo material, de consagrar lo material, toda mi rutina diaria que vendría a ser mi mundo material, y poder encontrar dentro de ese día una llamita que me va a conectar con Hashem. No es lo mismo. No es lo mismo dejar que los días pasen, pasen y pasen, hundido en lo material, hundido en lo terrenal, estresado como un loco, a tener una conciencia diaria de que mi rutina tiene que estar imbuida en Dios, imbuida en Hashem. No es lo mismo. Entonces yo te diré por las cosas por las cuales tú sufres. Aquí el punto es, ¿la gente sufre por esto? ¿Por qué sufre usted? ¿Usted sufre por no venir a la casa de Hashem? ¿Usted sufre por no tener un momento en la semana de estudiar Torah? ¿Le pesa no poder conectarse con el Moré? ¿Le pesa no poder conectarse con los Morim? ¿Le pesa no poder tener un lugar de estudio? A mí me pesa. A mí me pesa. A mí me duele cuando no puedo hacer una clase. A mí me duele, por ejemplo, y de anhelo y deseo, me gustaría, me encantaría tener un lugar donde haya muchos varones estudiando. Siempre he soñado eso. Y digo, ¿usted qué le preocupa? ¿Por qué cosa usted sufre? ¿Por qué cosa usted sufre? ¿Qué cosas son las que a usted lo inquietan, lo ponen triste? Dígame por lo que usted llora y yo le voy a decir dónde está su corazón. Entonces tenemos un ideal. Aarón es el ideal. Aarón es el hombre que sufre porque no pudo participar. No pudo traer su ofrenda. Nosotros sufrimos porque no pudimos trabajar, porque no pudimos encontrar un negocio. Nosotros sufrimos, ahí está nuestro sufrimiento, por lo que nos falta. Nosotros lloramos por lo que deseamos. Ahí está la otra parte que no hemos llegado ahí. No hemos llegado ahí. Entonces, por lo menos hay un deseo puro por servir a Dios, amarlo, conocer su Torá, dedicar la vida a esto, ¿no? Dedicar la vida, los días son la vida, ¿no? La vida no solamente, como bien digo yo, no lo digo de manera despectiva, por favor entiéndanme. Cuando digo no solo Shabbat, es la verdad. Shabbat es un universo de santidad. Y Baruch Hashem porque tenemos Shabbat, porque si no tuviéramos Shabbat estaríamos pero totalmente en otra, desconectadísimos, si no fuera porque estamos obligados a detenernos. Los rabinos dicen que si el Eterno no hubiera hecho la noche, y por eso es un pecado trabajar de noche, si
el Eterno no hubiese hecho la noche, el hombre trabajaría de día y de noche. Porque va contra lo natural. No habría descanso. Díganme si no es así. Porque el hombre no sabe detenerse. Les voy a decir por qué el hombre no sabe detenerse. ¿Sabe por qué no se detiene el hombre o la mujer? Y esto es el hombre en su trabajo y la mujer en su casa, ¿no? Para las mujeres que están en su casa, o el joven que está estudiando, o en donde quiera que nosotros hagamos nuestra vida y nuestra rutina. ¿Por qué la persona no puede controlarse y por qué no puede detenerse? Porque el deseo por lo que hace es superior a su deseo por encontrar a Dios. El deseo por lo que hace es una contraposición al deseo de Aarón. ¿Me siguen? Entonces, esa es la razón. Si uno escarba, si uno se pone a investigar, si uno se pone a revisar su corazón, uno va a encontrar las cosas que a uno lo mueven, que a uno lo motivan. Claro, piensen. Sí, y la menorá representa justamente esa realidad. El corazón del hombre está muy apegado a lo material y la menorá representa esa realidad. Voy a entrar ahí, disculpe, me he anotado muchas cosas aquí y no he dicho nada. Voy a intentar conectar con lo que traje. La menorá tiene 6 brazos y esos 6 brazos representan los días de la semana desde un punto de vista. Representan la realidad humana. O sea, son 6 días para ti, como dice la Torá, ¿no? 6 días trabajarás, ¿sí o no? Lo dice la Torá. Pero hay un mandamiento en la misma Torá, que estudiarás Torá de día y de noche. No solamente el Shabbat, sino que todos los días tienes que tener un momento, ¿no es cierto?, obligado, fijado para tu estudio, para buscar a Dios. Entonces entendemos que cada día es un día nuestro, donde podemos hacer nuestros asuntos, dedicarnos a nuestros deseos, ¿ok?, a nuestros anhelos, pero cada día, como la menorá tiene una llama arriba, cada día necesita ser encendido por algo. ¿Me entienden? Entonces los 6 días representan el mundo material, el mundo limitado, de que sin embargo requiere una llama encendida. Todos los días esa llama tiene que arder. ¿Y hacia dónde apunta? Hacia el brazo central, que representa el Shabbat. El Shabbat está al medio, al centro de los 6 días de la semana. Y ese brazo central que representa, desde el punto de vista de esta óptica, que representa el Shabbat, que también representa el Mashiach, etcétera, y muchas otras cosas más, nos muestra que en realidad el Shabbat es un espacio en el tiempo humano, un espacio para consagrar, un espacio para disfrutar, un espacio para conectar con Hashem. Pero usted no puede saltarse el proceso, encender la vela del centro sin haber encendido todas las otras llamas que apuntan hacia el centro. ¿Por qué? ¿Por qué apuntan hacia el centro? Porque el objetivo del trabajo semanal, no es que usted trabaje y se entregue, no es que usted haga lo que hace y se entregue a su labor. No, el objetivo es que el medio que usted tiene, que sería su labor, usted pueda levantar el medio, ¿no? Usarlo para consagrarlo, para elevarlo. Esa es la idea. Y que en el fondo lo que yo hago me motive, se transforme en un deseo puro de poder estar conectado con el servicio a Dios. Cuando yo digo servir a Dios, no es venir aquí, no. Servir a Dios es todos los días tener una conciencia de que todo lo que hago, lo material, me sirve para poder elevar el nombre de Dios. Claro, en mis negocios tú puedes robar, en tus negocios tú puedes robar o no puedes robar. Si tú no robas, ¿qué es lo que haces? Elevas el nombre de Dios. Por ejemplo, Noemí ayer nos contaba en la mesa que ella está en un ambiente laboral, ¿no es cierto?, donde hay distintas personalidades, etcétera, pero tienen la posibilidad de educar, porque también es profesora, como otros hermanos que tenemos acá en Zoom, ¿no es cierto?, nuestros hermanos en Colombia,
Me parece que los tres se dedican al área de la educación, nuestra hermana Carla también. Tenemos hartos profesores. La estrategia para un profesor que está todos los días dedicado a enseñar, claro, enseñado a entregar la materia propiamente tal, ¿cuál sería la estrategia para el profesor que va a educar? Usar su posición para poder entregar a los niños y niñas valores, experiencias que puedan marcarlos y trascenderlos. ¿Me entienden? Yo conté una historia que la voy a volver a contar hoy día. Había una vez un profesor dentro de una sala de clases que recibió una acusación de parte de un grupo de compañeros. Uno de ellos había dicho: se me perdió un dinero, supongamos se me perdieron $100 que tenía en mi mochila. El profesor dijo: ok, todos adentro de la sala, todos van a guardar tranquilidad, esto no puede suceder, quiero que de inmediato, por favor, todos cierren sus ojos, pongan sus mochilas o bolsos sobre la mesa y yo voy a pasar por cada mesa y voy a ver qué es lo que ha sucedido. El profesor fue puesto por puesto, hasta que encontró el dinero dentro del bolsillo de uno de los compañeros que estaba en la sala. Tomó el dinero, lo echó en su bolsillo, le dijo: ok, ahora todos abran los ojos. El que había robado se quería enterrar. Dijo: ahora sí que no hay más colegio, mi mamá, mi papá se va a enterar, me van a castigar, voy a hacer la vergüenza, voy a quedar como el ladrón del colegio, ¿no es cierto? Todo lo que él pensó. Ahí el profesor tenía una oportunidad. Pasó el tiempo, el profesor le devolvió obviamente el dinero a la persona a la que se le habían robado. Pasó el tiempo, estamos hablando de 20 años después, y el profesor ya estaba mucho más viejo. Y un día el alumno, el que había robado, se encontró con el profesor en un centro comercial por ahí. Y se acercó al profesor y le dijo: profesor, le quiero dar gracias, le quiero agradecer, porque usted me cambió la vida. Y el profesor le dijo: ¿por qué? No, ni siquiera me acuerdo de ti. Y ahí él le contó: cuando usted en aquella clase nos hizo parar a todos y yo pensé que usted me iba a exponer delante de todos que yo había robado ese dinero, usted usó para conmigo la misericordia, la compasión, y no me delató delante de todos. Gracias a usted es que yo hoy día también soy profesor. Entonces usamos nuestro medio para elevar el nombre de Dios. Esa sería la llama que hay encendida. Pero eso también tiene que tener un control. ¿Ok? También tiene que tener un control, porque no es siempre nuestra labor. Tenemos muchas labores y misiones. Entonces, Aarón representa la figura de ese hombre, sacerdote, ¿no? Que sirva a Dios, pero que también tiene una casa, una familia, que tiene ocupaciones varias, cuya misión diaria es encender esa vela. Ahora, fíjense que por otro lado, la parashá nos habla de un pueblo que deseó comer carne. Entonces tenemos dos deseos. Un deseo altruista, puro, limpio. Y por otro lado tenemos un grupo de personas que deseó comer carne. Un deseo básico. A ver, pongámonos a pensar. ¿El deseo de comer carne es un deseo negativo? No, ¿no es cierto? ¿Por qué la Torah nos dice esto? Los quiero hacer pensar simplemente. El deseo, de hecho, si tú echas de menos los pepinos, porque dice, ¿no? Nos acordamos de los pepinos, del perejil, del tomate, de la papa, nos acordamos de todas las cosas que comíamos allá en Egipto. Bueno, entonces no te puedes acordar. ¿Será que la Torah prohíbe que te acuerdes del pepino? ¿No puedes acordarte de lo rico que comías? ¿De eso no está hablando la Torah? ¿O es una figura que está usando la Torah? ¿Me siguen, no? Porque obviamente la Torah está hablando en un idioma para niños.
lo que sucede ahí es algo de niños. Lo que está pasando ahí es algo de niños. Si dice que lloraron, y dice que lloraron porque no podían comer carne, imagínese usted, llorando por no comerse un asado. Imagínese usted, llorando por no poder comer un asado. Bien, vamos a ver si podemos avanzar. Entonces, tenemos que la menorá, que es el ideal, y Aarón encendiéndola es el ideal del deseo de un hombre por Dios. La menorá está representada, como bien decía Felipe, en el rostro humano. Me permiso, necesito... sacarme el talit y abrir un poquito la ventana. La menorá está representada por el rostro humano. ¿Por qué? Porque nos enseña que el hombre puede elevar sus sentidos. ¿Dónde están los brazos? ¿Cuál sería lo central de la menorá en el rostro humano? La boca. La boca sería el Shabbat. Lo más importante del rostro humano, escuchen, lo más importante de nuestros sentidos, porque todo está aquí, ¿no? Por algo el Eterno nos hizo con 2 ojos, 2 oídos, para ver bien y para oír más de lo que hablamos. Una sola boca. Imagina si nos hubiera dado 2 bocas. Ay, ay, ay. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Cómo volaría la información? 2 fosas nasales para poder oler, para percibir. Entonces tenemos aquí la menorá, fíjense. 2, 4, 6, 7, no, 2, 4, 6 y 7. ¿Cierto? Como que estaba creando una nueva creación. Haciendo una nueva creación. Un poco deforme. Los sentidos del hombre están conectados con sus deseos. Entonces, ¿cómo yo puedo desear servir a Dios? Pues la menorá representa el rostro humano, porque al elevar los sentidos, entonces podemos educar las midot. ¿Qué son las midot? Las cualidades. Nuestras cualidades están directamente relacionadas con los sentidos. Y de hecho, el mal deseo que tuvieron estos hijos de Israel por la carne, ahora vamos a hablar de nuestro tema porque ya me queda poco tiempo, la razón por la cual este grupo de personas se impacienta, ¿cómo es posible que lloren por comer carne? ¿Cómo es posible que les duela no comer carne, que lloren, que sufran? La base de todo el asunto es que hay un problema en las midot, en las medidas, en las cualidades. ¿Ok? Para lograr ser un sadik como Aarón y encender como él lo hizo la menorá, requiere obviamente un esfuerzo y un trabajo de la persona muy grande. Se trata de una conciencia constante de todos los días, perseverante, de saber quiénes realmente somos. La razón por la cual nosotros no mejoramos es porque no somos conscientes de quiénes somos. O sea, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Ese examen individual es la razón por la cual somos presa de nuestros deseos. Y deseamos y lloramos por cosas que no tienen trascendencia. Y no deseamos lo espiritual que trasciende y que alegra verdaderamente al hombre. Me gustó mucho lo que ayer Noemí comentó en la mesa. Vamos a darle gracias a Noemí porque nos hizo la parashá. Porque ayer Noemí contó respecto de una profesora, una psiquiatra que había dado una clase al grupo de profesores
Y ella dijo que este profesor había dicho: la vida es mucho más espiritual que lo que creemos. Y en base a eso yo dije, obviamente, la vida no es solamente mucho más espiritual de lo que creemos. La vida es espiritual. La vida es, o sea, vamos a decirlo así, la vida no es que tenga un poco de espiritualidad, no. Todo lo que pasa en la vida es producto de nuestro estado espiritual. Todo. Todo, 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 todo. Todo lo que te ocurre en la materia, todo lo que te sucede en tu vida de manera concreta, lo que tú percibes con tus ojos, lo que experimentas con tu cuerpo, no es más que la consecuencia de lo que hay en tu alma. Nosotros somos almas con un cuerpo. No somos un cuerpo con un alma. Somos almas que tienen un cuerpo. El mundo le da énfasis al cuerpo. Ahí está el deseo barato. El deseo barato que no trasciende, por el cual la gente llora. Si es por eso que la gente llora, ¿no? No tengo, todo deseo es material, ¿no? No tengo, ¿qué puedo decir? No tengo un honor, no tengo un cuerpo perfecto, no tengo un Barbie, un Ken, no sé. Y la gente piensa y se proyecta en base a cosas externas, ¿no? Ese es el deseo de la gente. Y la gente sufre por eso. ¿Cuántas personas, cuántos niños, cuántas niñas, cuántos adolescentes han muerto, se han quitado la vida por no tener el cuerpo que quieren? La aceptación de los demás, porque todo es en virtud a lo que tú proyectas. Pero no importa lo que hay dentro, porque la filosofía hueca de este mundo es que lo de adentro no importa porque no se ve. Pero eso es un engaño, porque en realidad todo lo que nos pasa no es más que una consecuencia de nuestra realidad interna y espiritual. Tú escuchas a una persona quejándose, como la gente que se queja aquí, ¿no? Por un lado tenemos a Aarón. Lo único que Aarón quiere es servir a Dios. Él, su deseo, su alegría y su pena tiene que ver con servir a Hashem. Miren lo paradójico. Y por otro lado tenemos un grupo de personas que quiere comer carne, hermano. ¿Me entienden, no? O sea, hay una contradicción en esta parashá, una contraposición de temas, de asuntos, una realidad ideal espiritual de un hombre que es feliz por amar a Dios, por servirlo a Él. A Él no le importa nada más que su Dios, su Torá, y tener esta relación íntima y profunda con Él. Como Hashem vio su corazón, le dice: Aarón, no te preocupes. Yo sé cómo está tu corazón. Yo te voy a dar a ti un honor que no le he dado a ningún príncipe en Israel. ¿Cuál fue el honor? Voy a hacer que tú enciendas la menorá. Y es más, espérate un poquitito, le dice Aarón. Voy a hacer que de tus descendientes nazcan un grupo de valientes, esto es lo que dice el Rambam, un grupo de valientes que en el futuro van a dedicar el templo con una acción valerosa. ¿En qué día? En el día de Hanukkah. Fíjense que la dedicación del Mishkan ocurre también y coincide en todas las dedicaciones posteriores del Mishkan y del Beit HaMikdash posteriormente, coincide con el 25 de Kislev. O sea, el pueblo de Israel siempre dedicó el Mishkan en esa época. El 25 de Kislev es la época en la que los Hashmonaim también rededicaron el templo. ¿Quiénes son ellos? Descendientes de Aarón a Cohen. ¿Me siguen? ¿Se cumplió? ¿Por qué? Por el anhelo de un hombre. ¿Qué es lo que anhelas tú? Yo anhelo ser viejo y estar con Jesús a mi lado así, con Jesús. Y los dos canosos, con hartos nietos. Y todos mis nietos que amen a Hashem. Que venga un mocoso chiquitito así y me diga: tata, mira la canción que aprendí, ¿cierto? Y que me cante una canción para el eterno. Eso anhelo que pasen los años sirviendo al eterno.
y que podamos morir sirviendo al Eterno. Todo lo demás lo tengo en el bolsillo. ¿De verdad? Todo lo demás lo tenemos en el bolsillo. Todo lo material está aquí. No perseguimos lo que está aquí, perseguimos lo que no tenemos en el bolsillo. ¿Qué es lo que no tenemos en el bolsillo? Nuestro trabajo espiritual diario. Porque ese trabajo espiritual no vale lo que hiciste ayer, vale lo que vas a hacer mañana. ¿Me siguen? Volvamos a nuestro tema. Entonces, la vida es más espiritual de lo que la gente cree, como bien dijo la psiquiatra. La vida es totalmente espiritual, totalmente espiritual. Por eso tenemos gente que desea lo espiritual y hay gente que desea lo material. Te diré por lo que tú lloras, dime por lo que tú lloras y te diré quién eres. ¿No es cierto? Por otro lado, nuestra porción, ¿no es cierto?, nos trae este otro suceso, donde los hijos de Israel tuvieron un ardiente deseo material, porque eso es un ardiente deseo material. Y mire lo que nos dice la Torá. La Torá dice, y la multitud mezclada que estaba entre ellos tuvo un vivo deseo. Esta multitud mezclada se llama, en términos de la Torá, se llama Erev Rav. No sé si lo han oído alguna vez. El Erev Rav es una multitud que sale de Egipto, o sea, son egipcios, ¿ok?, que contaminaron a los hijos de Israel con sus ideas. Porque uno dice, claro, ¿son los egipcios entre nosotros los que pecaron? No. La debilidad del pueblo fue no haber sido convincente en sus ideales. Esta gente que viene de Egipto les va a tirar ideas, influencias, y les va a mostrar otro camino, el camino de Egipto. Los pepinos, los porros, el tomate y todas esas cosas que ellos extrañan. No es suficiente con el maná que Dios te da. No, es insuficiente esa realidad. Servir a Dios es poco. Esa es la filosofía. Y la multitud, dice, mezclada que estaba entre ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, mire lo que dice el versículo, volvieron a llorar los hijos de Israel, lloraron por no poder comer carne. Uno dice, ¿cómo se les ocurre? ¿No es cierto? Y uno, ¿usted no ha llorado por un deseo material? ¿Cuántas veces usted ha llorado por un deseo material? Muchas veces hemos estado en una situación dolorosa por un tema material. Eso habla de quiénes somos, dónde está nuestro corazón. Y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y miren lo que dice la Torá. La Torá dice, Ve'asuf asher bekirvo, y en hebreo dice las últimas dos palabras, dice, ita'avu ta'avá. Se repite estas dos expresiones y se traduce así. Literalmente debiese esto traducirse así. Itavu atavá significa desearon un deseo. Desearon un deseo. O sea, no solamente desearon carne, por eso yo les preguntaba, no hay nada de malo en querer comerse un asado. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en querer comer pepinos y recordar los pepinos que estaban en Egipto. ¿Y te acuerdas cuando comíamos pepinos? Sí, eran ricos, ¿eh? Ahí donde la señora Ana, ¿no es cierto? Al lado del faraón, al ladito. La señora que los vendía, eran muy buenos. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Ok. ¿Te gustaría volver a comer? Sí, no hay problema. Algún día comeremos, cuando estemos en la tierra de Israel. El problema no es desear, ni anhelar, ni tener un recuerdo, ¿no es cierto?, de aquello que fue grato, entre comillas. La Torá no nos habla desde ese punto de vista. La Torá nos está mostrando que aquí hay un asunto como de niños. Están deseando algo como que fuera trascendental para sus vidas. Tenían el maná. Día a día podían comer maná. Columnas de fuego. Y todas las experiencias, ¿no? Hambre no tenían. Y miren lo que dice la Torá va todo un relato, ¿no es cierto?, que Hashem dice, los voy a hacer comer carne, no por un día,
no por 2, no por 3, no por una semana, por un mes. Y les va a salir la carne ¿por dónde? Por la nariz. O sea, los voy a hastiar de su deseo. Y esto es lo que pasa. Por eso dice la Mishnah del Pirkei Avot. Dice, 3 cosas sacan al hombre de este mundo. Quiná, envidia, ta'avá, deseo. El deseo saca al hombre de este mundo. Cuando un hombre, cuando una mujer se deja llevar por su deseo, desmedido, ingrato y egoísta, esa persona va a llorar. Esa persona va a llorar y va a llorar mucho. ¿Por qué? Porque Dios lo va a hastiar de su deseo. ¿Quieres deseo? Toma tu deseo. Te va a llenar de ese deseo. La vida lo va a llenar de eso. Y eso mismo se va a volver contra él o contra ella. La gente vive una vida sin conciencia espiritual, de que cada acción que la gente hace tiene una repercusión espiritual. Uno ve, discúlpenme, a los futbolistas, porque uno se topa en las redes sociales con la farándula, ¿no? Es un deporte, cambian señora toda la semana. La gente piensa que eso no tiene una consecuencia. Eso tiene una consecuencia espiritual. Y eso es producto, uno dice, este desorden, ¿no? ¿Qué es ese desorden? Eso es producto del desorden espiritual que ellos tienen. Son lindos por fuera, son atractivos, tienen dinero, tienen fama, tienen buen cuerpo, tienen de todo, ¿sí o no? Pero dentro, ¿cómo están? Vacíos. ¿Cuál es nuestro conflicto? Que no somos ni ricos, ni hermosos, ni... ¿Cuál es nuestro conflicto? Nuestro conflicto está entre la ta'avá, entre si elegir el deseo impuro o elegir el deseo puro. Ese es nuestro conflicto diario. ¿En qué vamos a elegir? ¿Me entienden? Ese es nuestro conflicto. Y en virtud de ese conflicto nos pasan cosas. Porque eso es lo que elegimos constantemente. ¿Qué voy a elegir esta semana? ¿El anhelo por Dios, por su Torá, por su palabra, por sus caminos, por sus mitzvot? ¿O el anhelo por mis propios deseos? Desearon un deseo. No es malo haber querido comer carne. El punto es que habían caído bajo el dominio de la ta'avá, bajo el dominio del deseo. Desearon un deseo, es decir, fueron más allá. El deseo los consumió, se apropió de ellos. Ahora fíjense, el contraste de esto que hay con Yeshua, que es el sumo sacerdote, en realidad Aarón a Cohen, que es el sacerdote terrenal, él es una proyección, una sombra del sacerdote celestial. Y Yeshua, que es el sacerdote celestial, dice esto: mi comida, la comida de Yeshua, en respecto de lo que la gente pide, que pide carne, mi comida es hacer la voluntad de Dios. Esa es la comida de Yeshua. O sea, su comida no es la carne, es hacer la voluntad de Dios. Lo mismo que Aarón. El deseo de Aarón no es la carne, su deseo es hacer la voluntad de Hashem. El deseo de Israel, ¿cuál es? O de los hijos de Israel que pecaron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Y lloran y se angustian por no cumplir ese deseo. Ahora, vamos a intentar hablar esto en 5 minutos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué podemos llegar a ser, por qué podemos llegar a desear desmedidamente? ¿Dónde está el problema de base? ¿Por qué una persona, por qué nosotros podemos llegar a ese extremo de desear extremadamente, desmedidamente, salir del control? ¿Por qué estas personas que estaban ahí en el desierto? Tenemos por un lado a Aarón. Aarón representa al hombre ideal dentro del servicio a Dios. ¿Por qué? Porque Aarón tiene solamente buenas virtudes. ¿Sí? Sean, dice, como Aarón, dice la Mishnah del Pirkei Avot, que amaba la paz,
que reconciliaba a la gente, a su prójimo con su prójimo, que no tuvo envidia de su hermano Moisés. Ustedes saben que el líder de Israel natural, antes de que llegase Moisés, era Aarón. Y Hashem luego elige a Moisés estando fuera, cuando ve el asunto de la zarza, y Moisés se alegró en su corazón cuando se dio cuenta que su hermano era el líder de la nación. No lo envidió. Entonces, Aarón representa al hombre lleno de buenas virtudes, llena de buenas cualidades. Por eso es que Aarón tiene buenos deseos. Entonces, ¿cuál es el problema de base de este otro grupo de personas? ¿Perdón? No. El deseo viene a ser una manifestación final de un problema de base. A eso los quiero llevar. Claro, mi esposa dice no estar contento. Muy bien. Eso es lo que dice. Con lo que tienes. Muy bien. Pero hay un problema de base. Quiero que vayamos más al fondo. Hay un problema en la estructura de la persona que lo hace desear cosas que le hacen daño. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es el problema de base? Vemos que Aarón tiene solamente buenas virtudes. Les estoy mostrando el lado ideal para que ustedes analicen y digan, por esto a este grupo de personas le pasa esto. Por eso la Torah está construida así. Quiero que ustedes tengan la capacidad, no se los voy a decir de inmediato, quiero que piensen. Por su apego a lo material, dicen por acá. El menosprecio, pero ok, todo lo que ustedes han dicho está correcto, pero es un paso después. Lo que ustedes han dicho es un paso después. Yo estoy hablando de cuál es el origen. Es decir, yo menosprecio lo que el Eterno me dio, por eso deseo otra cosa. Esa es la acción que sale producto de algo. ¿Me siguen? Es la acción que sale producto de algo. Son malagradecidos, pero lo mismo, son malagradecidos porque hay un problema de base. O sea, hay varias cosas. De por sí hay que entender la génesis del asunto. Ellos fueron esclavos en Egipto, fueron sumidos bajo un yugo y ellos creyeron que siendo esclavos era como la normalidad. Y lamentablemente el ser humano, nosotros tenemos la particularidad de que siempre nos olvidamos de las malas cosas que nos acontecieron. Y siempre volvemos a eso porque nos sentimos seguros con ese tipo de cosas. Y muchas veces no nos acordamos de las cosas buenas que Hashem sí ha hecho por nuestras vidas. Esto es lo que pasó con el pueblo de Israel y por eso ellos no fueron capaces de ver todos los milagros que hizo el Eterno, de dónde los sacó, lo que pasaba de día y noche con respecto a la columna. Pero tú me estás contando los síntomas. Tú me estás hablando de los síntomas. Yo te estoy preguntando otra cosa. Lo que estoy preguntando es cuál es el origen de la enfermedad. La cercanía con Hashem. No, ese es el ideal. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? Tienen que escuchar despacio, lentos, para poder entender. Lo que está diciendo es el diagnóstico final, ¿cierto? Se alejaron, pecaron, se olvidaron, fueron malagradecidos. Todo lo que ustedes dijeron está correcto. Yo no digo que no es así. Estoy hablando del origen del problema. Miren, el origen del problema también es parte del diagnóstico que dijo Felipe, está muy bien. El origen del problema se los mostré con Aarón. Aarón está lleno de buenas virtudes. Aarón tiene buenas virtudes, por eso su deseo es puro siempre. ¿Cuál es el problema de ellos? Que ellos no tienen buenas virtudes. Su problema de base son sus midot, sus cualidades. Dígame. Sí, pero por ejemplo, a Aarón, Hashem lo levantó debido a que él fue humilde después de lo que le aconteció en respecto al becerro de oro. Uh-huh. Y el Eterno lo revistió y lo levantó donde estuvo porque él entendió que Hashem estaba por sobre todas las cosas y no así los demás, el pueblo de Israel, Uh-huh. porque ellos se olvidaron que el Eterno estaba ahí y no, lo mismo que pasó con los Meraglim, con los 10 espías, Uh-huh. porque ellos no confiaron en lo que el Eterno les había dicho, que iba a ser una tierra buena,
Y por eso después, bueno, murieron todos los que murieron. Ujú. Entonces, todo radica en que nosotros no somos conscientes de que el Eterno está por sobre nuestra vida y que Así todo es. lo que el Eterno nos da o quizás no nos está dando es por nuestro bien. Y eso radica, de hecho, todos los Shabbatot es la falta de gratitud con respecto al Muy Eterno. bien. Lo que usted ha dicho está bien, está correcto. Yo los quiero llevar al fondo, a la raíz del asunto. No vamos a tener tiempo para estudiar la raíz porque se nos está acabando el tiempo, pero la raíz del asunto tiene que ver con que el 99% de los seres humanos, ayer también lo dijimos en la mesa, tenemos un problema de fábrica. Nosotros tenemos en nuestra neyamá, en nuestra alma, un algo que rectificar. Nuestra alma está construida de aspectos, de 4 aspectos, y nuestro cuerpo también, de 4 elementos que van a determinar nuestro comportamiento. Estos 4 elementos son fuego, aire, agua y tierra. Estos 4 elementos están desproporcionados en nuestra vida. Esta es la manera en la que el universo está construido. Nosotros somos parte del universo. Nosotros fuimos formados de la tierra. Y la única parte espiritual que viene a nosotros es nuestra neyamá. Y esta neyamá, que es está insulfada divinamente, viene a reparar, viene a corregir todos estos aspectos desproporcionados que están en nosotros. Entonces, estos elementos que Dios tomó para hacer el universo y construir el mundo, de los cuales nosotros también venimos, representan la desproporcionalidad que hay en nosotros y que hace que tengamos malas cualidades. Por ejemplo, debiésemos tener cada uno de nosotros el 25% de todos estos elementos para generar un 100%. Pero algunos tienen más fuego, otros tienen más tierra, otros tienen más aire y otros tienen más agua. Quiero que me sigan de cerca. El Rambán, escuchen, las Midot. Nos quedan 10 minutos. Explica lo siguiente, que nuestras vidas, en relación a nuestras medidas son midot. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene un porcentaje de medición, ¿ok?, que tiene que ver con sus características, con sus cualidades. Por ejemplo, tú eres una persona muy efusiva. Si tú eres muy enojón, ¿qué es lo que tienes dentro de ti? Fuego. Si tú eres una persona muy depresiva, ¿qué es lo que tienes dentro de ti? Está muy abajo siempre. Tierra. Si tú eres una persona muy emocional, agua. ¿Me siguen? Aquí hay un problema. ¿Me siguen? ¿Me entiendes ahora lo que estaba preguntando? Ok, aquí el problema que tenemos nosotros es un problema de desproporcionalidad de cómo hemos venido a este mundo. Son malas cualidades y buenas cualidades. El tema es que las cualidades que tenemos están desproporcionadas. Al tener una desproporción de estas cualidades hace que deseemos desmedidamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es un tikkun midot, una corrección de nuestras midot. No, venimos a propósito, no es que venimos mal hechos en el sentido de que no hay reparación. Venimos a propósito a este mundo así, a corregir nuestras midot, nuestras cualidades. ¿Por qué deseamos como el hombre desea? Estoy hablando del hombre. El hombre desea como el hombre desea, el género masculino, porque el hombre tiene mucho más fuego que la mujer. ¿Me entienden ustedes? ¿Me entienden de lo que hablo, no? Claro, y eso tiene que estar medido, y la única manera de medir eso, obviamente, es entrando en esta dinámica, lo que yo dije al principio, saber quiénes somos, cuáles son nuestras virtudes
nuestros defectos y a dónde tenemos que poner el límite. Miren, el Rambam comenta algo muy interesante, escuchen, sobre Aarón, y también que lo vamos a comparar con el otro grupo de personas que desearon carne. El Rambam, en su libro Shmoná Perakim, en el capítulo 7, dice, el nivel espiritual que una persona puede alcanzar, usted y yo, e incluso hasta llegar a ser profeta, con una conexión directa con el Creador, nosotros podemos llegar a un nivel tan grande como el nivel de un profeta. Pudiésemos llegar ahí. ¿Por qué no llegamos ahí? ¿Por qué no llegamos al nivel de Aarón a Cohen? Porque falta ese trabajo. Mire, el Rambam dice que esto se debe a lo siguiente. Depende, ante todo, de sus cualidades como persona. En todos los profetas hubo, la claridad de sus profecías dependía de su comportamiento humano. Y por ello, solo Moshe Rabenu, que logró trabajar en su personalidad al máximo, tuvo el honor de alcanzar el más alto nivel espiritual. Por eso, la humildad, que es la cualidad más importante de todas, pero la que más rehuimos, porque todos queremos, ¿no es cierto? ¿Quién me diga algo a mí? Y ahí está, esa actitud arrogante que todos tenemos en la vida es contraria a la actitud más loable de todas, que es la humildad. Entonces, el punto por qué no llegamos a ascender como Aarón y a desear lo que él desea siempre, es porque en la base tenemos un problema. La base son nuestras midot y cualidades que están influenciadas desproporcionadamente por distintas características que tú tienes y que yo tengo. ¿Cómo lo mejoramos? Tenemos que revisar qué parte es dónde está nuestra desproporción. Voy a explicar estos 4 elementos, porque lo traía para explicarlo hoy día, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero quiero que lo sepan por lo menos. Entonces, según la Cábala, el mundo está compuesto de 4 elementos, y el hombre también. Los 4 elementos de la creación son fuego, aire, agua y tierra. Estos 4 elementos tienen un origen espiritual y tienen relación con las 4 letras del nombre de Hashem. Cada elemento pertenece a una letra. Todas las cualidades del ser humano se derivan de estos 4 elementos. Todas las cualidades se derivan de esto, lo que acabamos de decir. El Rab Jaim Vital escribió lo siguiente, que todas las cualidades del ser humano, tanto positivas como negativas, de donde emanan los deseos, ¿no es cierto?, los buenos y los malos, provienen de estos 4 elementos. Lo que varía entre un ser humano y otro es solamente el porcentaje en que están combinados. O sea, tú tienes mucho fuego y poca tierra, mucha agua y poco aire. Vamos a hacer un resumen para que más o menos revisemos cómo estamos nosotros construidos. La persona que tiene mucho fuego, después esto lo vamos a estudiar aparte, ¿les parece? Les prometo un shiur donde vamos a estudiar los 4 elementos. La persona que posee el elemento fuego, en mayor porcentaje le provoca este elemento orgullo. Es una persona muy orgullosa, fuego. Tiene necesidad de honor y necesidad de poder. Odia fácilmente. Esto es como cuando un perro ve a otro perro y el perro A se enoja con el perro B. Nunca se han visto, ¿no es cierto? Pero se miran y hacen, ¿no es cierto? Se hacen así. Y uno dice, ¿pero por qué se odian? ¿Por qué se odian? Lo mismo pasa entre los seres humanos. Cuando un hombre ve a otro hombre, se siente invadido en su territorio, ¿no es cierto? No vaya a ser que vaya a adueñarse, apropiarse, pasar mi límite. O cuando alguien me la mira, ¿no? Una cosa así. Cuando alguien me la mira, de inmediato, esa actitud muy humana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay mucho fuego. No permite que uno se acerque mucho y crece
¿no es cierto? El fuego, ¿qué es lo que hace? No permite que uno se acerque a él, ¿no es cierto? Arrasa con todo, lo quema todo y quema todo lo que se le atraviesa en el camino. ¿Ustedes conocen personas así? Ok. Para contrarrestarlo, la persona que posee una alta dosis de fuego debe trabajar ¿con qué cosa? Con la humildad. Tiene que aprender a escuchar. Tiene que aprender a quedarse calladito. Vamos para allá. Tiene que trabajar con la humildad, la sencillez, la tranquilidad, ¿no es cierto? En su lado positivo, el elemento fuego ayuda. ¿A qué nos ayudaría a tener fuego? Ayuda a soñar, a ser valiente, a soñar en grande. Ahí está. Quiere decir que hay dos deseos. ¿Me siguen? La para allá está clarita. Por un lado tenemos el ideal, Aarón a Cohen, que tiene el deseo de servir a Dios, y por otro lado tenemos los otros que tienen el deseo de comer carne. Quiere decir que cada cosa tiene sus dos caras. ¿Me siguen? Entonces el fuego puede quemar todo a su paso, dejar la escoba, pero también te ayuda a soñar en grande, te ayuda a construir una casa a tu familia, te ayuda a salir adelante, a tener un proyecto, ¿ok? A aspirar, a tener motivación, a tener autoestima, apego incluso a la espiritualidad. ¿Sí? ¿Por qué tú te levantas a orar? ¿Por qué te levantas a estudiar? Y esta es la grandeza. Si tú tienes ese problema, ese fuego dentro de ti, el fuego para desear cosas, usa ese mismo fuego para servir a Dios. Dalo vuelta. Dalo vuelta. Por ejemplo, el perezoso no se quiere levantar. Le pide permiso a un pie para mover el otro. Pero esa actitud perezosa, que es mucha tierra, lo ayuda a él a no pecar. Es flojo para servir a Dios. Usa esa flojera no para no servirlo, úsalo para no pecar, ¿no es cierto? Que te dé flojera no hacer lo malo. Bueno, vamos con el siguiente elemento. Aire. ¿Tienen tiempo, no? ¿Sí? Ok. Vamos con aire. El elemento aire se atribuye todo lo que tiene que ver con el habla. ¿Ok? Porque el habla está conectado con una acción que hacemos de tomar aire y finalmente articulamos debido a ese aire y salen las palabras, ¿no? El elemento aire se atribuye todo lo que tiene que ver con el habla. Es decir, la persona que miente mucho, la persona que difama, los insultos, las maldiciones, la shonará, hablar mal, la grosería, ya que todo esto se haya conformado por el aire que sale de nuestros pulmones, haciendo vibrar nuestras cuerdas vocales. Así pues, debe trabajarse el control de la palabra. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo utilizamos este aire? ¿Por medio de qué cosa? Del silencio. Las personas que hablan mucho no tienen paciencia. La paciencia. Y el lado positivo del aire sería que provee cualidades como el elogio. Uy, qué bien te ves hoy día, qué bueno que estás. Hay personas que tienen facilidad de hablar, usa eso para motivar a otros, para levantar a tus hijos, no para hundirlos, para levantarlos. Las personas que hablan mucho, hablen y usen su habla para rezar. Hablen con Dios. Agradezcan a Dios cada día, utilicen su boca y ábranla para abrir palabras de bendición de verajá. El deseo de cantar alabanzas, por ejemplo, etc. Es decir, cada cosa tiene su lado positivo, su deseo trascendente, como el de Aarón, o su deseo que sepulta, como el de los hijos de Israel que desearon comer carne. Vamos con el agua. El elemento agua se encarga de los deseos y los placeres de cualquier tipo, ya que el agua es la fuente de la vida, y sin ella todo estaría seco y árido. Así son los placeres. Sin ellos no hay vida, y todo sería insípido. Dios está de acuerdo con que los placeres existen, porque Él los creó. Está bien tener placeres. De hecho, la razón por la cual el nazir trae un corbán es porque él se abstuvo de un placer, ¿no?
el placer de tomar vino. Y es como el agua que en su dosis correcta da vida. Entonces, el placer y el agua son sinónimos porque en una dosis correcta, ¿qué es lo que nos da? Vida, nos hace florecer. Pero en exceso, ¿qué es lo que hace? El agua inunda, ahoga. También el celo y la envidia provienen de este elemento, el celo y la envidia. Por lo que la persona que tiene una dosis alta de agua deberá trabajar mucho en el control de sus deseos, alegrarse con lo que tiene en vez de amargarse por lo que tiene el vecino. En su lado positivo, el elemento agua activa la bondad. Fíjense que las personas que tienen o tenemos, ¿no es cierto?, problemas con el asunto del deseo, podemos corregir esto con ser personas compasivas. O sea, si tú cambias tu deseo nocivo y lo transformas en un gesed, estás transformando el agua. Estás tomando el agua y utilizándola para tu bien. Por ejemplo, las personas que tienen una alta dosis de agua deberán trabajar mucho con sus deseos, alegrarse, etcétera, etcétera. Eso yo lo leí. En su lado positivo, el elemento agua activa la bondad, la misericordia, las ganas de ayudar al prójimo, de dar de lo propio. El agua desciende de lugares altos, húmedos y llenos de nieve hacia lugares secos y áridos para precisamente darles vida. ¿Se dan cuenta? Entonces la persona que tiene muchos deseos, si se va hacia adentro y es egoísta, esos deseos lo dominan, lo sepultan, lo inundan. ¿Cómo tiene que hacer? Toda esa fuerza, utilizarla para beneficiar a otros. ¿Ok? Vamos con el elemento tierra. El elemento tierra causa la depresión, la tristeza, la baja autoestima, falta de motivación, la flojera, sentirse pisoteado como la tierra. Aquel que tiene mucho porcentaje de tierra en su dosis personal deberá trabajar mucho con su ánimo, con la alegría, con la esperanza. En su lado positivo, la tierra proporciona humildad, estabilidad. Ahí está, ¿cierto? Una persona humilde es porque tiene los pies puestos en la tierra. Proporciona humildad, estabilidad, seguridad, sencillez y más. Entonces, si cada uno de nosotros tuviéramos estos 4 elementos, pero un 25% de cada uno, sería entonces lo ideal. Sin embargo, este perfil de persona no existe, ya que cada uno vino a este mundo para trabajar y para repararse. Cada uno de nosotros tenemos los 4 elementos en dosis desproporcionada, al igual que el lado negativo del elemento. Es decir, tenemos mucho positivo y tenemos mucho negativo. O nos falta mucho de lo positivo, ¿no es cierto? Y así, tenemos una desproporción. Lo que debemos preguntarnos es cuál dosis de cada elemento hay en nosotros y cuál es el elemento que finalmente nos domina. Este es el origen de los deseos. Este es el origen. Entonces, muy bien lo que dijo mi esposa. Hay harto trabajo. Cuando nos damos cuenta de que hay tanto trabajo en que hacer en uno, usted no se preocupa por lo que no hace el otro. Porque esto también es un problema. El problema es que vivo preocupado de lo que no hace el otro. Oye, ¿te diste cuenta que no vino, que no hace, que no asiste, que no ora, que no reza, que no paga, que no... Preocupado de lo que hace el hermano. Y no estás preocupado de ti mismo, si tienes un trabajo toda tu vida en ti. En ti. Si tú te ocupas de ti, no va a haber tiempo para ocuparse, fijarse mal del otro. Mucho que hacer y este es el origen de nuestros deseos. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿por qué estoy deseando algo que no corresponde? Es porque no estoy proporcional, no estoy siendo de una manera equilibrada, ¿no es cierto? En mis midotes, en mis cualidades. Tengo que volver a restablecerme, tengo que volver a equilibrarme. ¿Ok? Preguntas y comentarios. A ver, vamos a leer algunos comentarios. More, debemos encender nuestra menorá personal, significa santificar nuestros sentidos y alumbrar hacia el centro que es el eterno, el Shabbat. Sí, muy bien.
Debemos mantener la luz divina encendida todos los días y más cuando las cosas se ponen difíciles en el camino, las quejas constantes nos ciegan. Muy bien. Más abajo tenemos, pienso que la raíz del problema no es el deseo en sí, sino un deseo que ha perdido su dirección. ¿Ok? Muy bien. Cuando una persona no sabe quién es ni para qué fue llamada, busca satisfacción en aquello que nunca podrá llenar completamente el anhelo de su alma. Excelente, muy bien. Estos elementos están en constante guerra dentro de nosotros, compitiendo por el control de nuestro comportamiento. Correcto. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo se aplican estos sobre los elementos? Con humildad lo digo y no me da pena, me alegra aprender porque lo ignoraba. Ok, muy bien. Tikkun, rectificación. Bien, nuestra hermana Daisy levantó la mano, quiere opinar, no hay problema. Tienes que autorizar el micrófono. Ahora sí, hermana Daisy, me parece que sí. Toda Rabá, More, Shalom, Shalom, More. Bueno, también le agradezco muchísimo por la enseñanza, More, y me cuestionaba mientras usted estaba explicando. Todos estábamos aquí emocionados, cuestionando y revisándonos, como usted dice, esto nos lleva a hacer un ejercicio de revisión profunda acerca de nosotros y de nuestros deseos. Pero siempre hay algo que me ha llamado la atención del pueblo de Israel y no sé por qué siempre me pongo en los zapatos de ellos en ese momento y entonces vino a concordar con su explicación, More, y es la siguiente. El pueblo de Israel, cuando era esclavo y quería y anhelaba que el Señor los libertara, pudo desarrollar dentro de sí una expectativa. Es decir, la expectativa de que vamos a ser algún día un pueblo libre porque el Señor nos va a liberar de aquí. Cuando el Señor les dice que los va a liberar de la esclavitud, pienso yo que en ellos se generó una expectativa de ser libres, que en su mente, que la libertad de ellos iba a implicar un estado mucho mejor físicamente de lo que estaban viviendo en Egipto como esclavos. Es decir, yo pienso que para ellos, en su mente, ser libres era que iban a dormir mejor, comer mejor, no iban a trabajar, a tener esas extensas jornadas de trabajo, qué sé yo, ¿no? Una expectativa. Entonces, pienso, More, que es muy peligroso tener expectativas, o sea, lo más difícil creo yo que enfrentaron ellos fue haber tenido una expectativa que no se cumplió. Y ahí, cuando no se cumplió, se empezaron a desatar las quejas, los problemas contra Dios, contra Moisés, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Porque ellos tenían un deseo, unas expectativas que no se cumplieron. En ese sentido, More, pienso yo que es muy peligroso el deseo cuando no se cumple porque lleva a un desánimo que puede generar muchas cosas. Es decir, buscar cumplir ese deseo como ellos, ya no se cumplió lo que ellos querían y se volvieron como niños, o sea, haciendo berrinches. Pero era por el desánimo que eso había provocado en ellos. Y por lo tanto, More, yo pienso que un ejercicio que debemos hacer de esta parashá es examinar qué esperamos de Dios, qué expectativas tenemos de Dios y qué pasaría si esas expectativas no se llegan a cumplir. Porque si no se llegan a cumplir, aguantaríamos, seguiríamos con el Señor, estaríamos igual de felices o no. Entonces pienso que debemos revisar muy bien, hacer una revisión muy buena después de esta reunión. Pero también Y, concebimos al Señor. y también, bueno, y también acá dice mi mamá, aporta mi mamá, cómo concebimos al Señor, ¿no? Como el que nos va a proveer esas expectativas.
Y mi pregunta, More, iba en este sentido. Había una herramienta que utilizábamos mucho en el cristianismo, que aunque desconocíamos toda esta profundidad que usted nos está mostrando de esos desequilibrios que hay dentro de nosotros, esa herramienta pienso yo que nos ayudaba mucho a calibrarnos en comunidad, y era el ayuno. El ayuno nos permitía de alguna manera someter nuestra carne donde están nuestros deseos y calibrarnos de nuevo, es decir, darle más relevancia a la parte espiritual que está dentro de nosotros que a la parte carnal. Y en ese sentido también pienso que es una práctica que nosotros deberíamos recuperar porque es buena y es bíblica. Y asimismo, More, también esto me trajo a la mente la frustración que también experimentaron los discípulos cuando Yeshua murió, porque ellos esperaban y todo el pueblo de Israel esperaba que cuando viniera Mashiach los libertara del reino de Roma, del imperio romano. Entonces, cuando estas expectativas no se cumplieron, efectivamente pasa lo mismo en ellos, se desaniman, hasta tal punto que hay un momento en un pasaje que narra que ellos volvieron a pescar, o sea, se desanimaron tanto que estaban en el fondo, supremamente deprimidos. Y entonces, More, yo decía, pero ¿cuál fue la diferencia entre el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y se desanimó y entre los discípulos cuando Yeshua murió y se desanimaron? Y es que pocos días después viene el cumplimiento de la promesa que fue recibir al Espíritu Santo. Y el haber recibido al Espíritu Santo les dio a ellos poder y fuerza para volver a creer, para levantarse, incluso para vencer su propia debilidad. Es decir, que me parece muy importante y además queríamos pedirle que nos lo compartiera, por favor, esto de los elementos y la rectificación que tenemos que hacer. Pero sin el Espíritu de Dios no vamos a poder, o sea, junto con ello tenemos que pedir ayuda de lo alto y es el Espíritu de Dios para poder tener la fuerza para hacer esta rectificación y poder vencer nuestras malas inclinaciones. Y toda Rabba More por su mensaje y por su enseñanza, que son un reto y un desafío para nosotros el día de hoy. Y que Hashem lo bendiga a usted y su familia, toda Rabba. Amén. Miren qué interesante lo que cita mi hermana Daisy, porque la verdad es que es algo que yo ya había estudiado, lo que ella comentó, no hubo tiempo para explicarlo, y con esto también aprovechamos de responder lo que pregunta nuestra hermana Elizabeth. La menorá tiene 7 brazos, y también la menorá representa al Mashiach, a Yeshua, y representa los 7 espíritus de Dios que están en el Mashiach. ¿Ok? Dice la Escritura que el Mesías tiene 7 espíritus, los 7 espíritus de Dios, y que Él se mueve en los 7 candelabros y que Él está al medio de todas esas llamas. Esto está en el libro de Apocalipsis. Y ahí se cita, también está en el profeta Isaías, cuáles son estos espíritus de Dios. Espíritu de Hashem, espíritu de Jokmah, espíritu de Binah, de entendimiento. Hay 7 espíritus, que son los 7 espíritus de Dios, que en realidad están, son una metáfora de la menorá. ¿Qué quiere decir esto? Como leímos en la Haftará de esta semana, la Haftará de esta semana dice, dile a Zorobabel que no es con ejército, no es con espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Revisen esa Haftará, porque en la Haftará lo que ve en visión el profeta es una menorá. Ahí está la menorá. Y sobre la menorá hay, esto es más profundo todavía, hay 7 esferas.
Y esas 7 esferas corresponden al reino del Mashiach, que son las 7 sefirot, que administran el mundo y la realidad espiritual. No vamos a entrar en ese tema, no lo puedo explicar ahora, obviamente. Pero vamos a decir lo siguiente, que sí se puede rectificar todo con la ayuda del ayudador. ¿Quién es el ayudador? El Ruach HaKodesh. ¿Sí? Paracletos se dice en griego, ¿no? Pero yo no los dejaré a ustedes huérfanos, dice el Señor, sino que les enviaré a un ayudador, el Ruach HaKodesh. En la medida de que uno busca encender esta relación con el Ruach HaKodesh, con el espíritu que viene de Hashem, uno tiene más herramientas. Súmale el estudio y súmale. Si tú quieres encender la menorá, tienes que trabajar en esto. Y hay que pedirle ayuda a Hashem y decirle, ayúdame, envíame tu Ruach HaKodesh, envíame tu espíritu, ayúdame a estudiar, a entender, a aprender. Es un conjunto de herramientas. Ese es nuestro trabajo en este mundo. A eso hemos venido. A eso hemos venido. Y en la medida de que trabajamos en esto, hallamos felicidad, la felicidad que viene de Hashem. Porque es un trabajo espiritual. Y esa felicidad que provoca el trabajo espiritual es la verdadera satisfacción del alma. El alma no se satisface con viajes. No estoy diciendo que no viajen, pueden hacerlo. Pero después de que se termine el viaje, el alma va a quedar donde mismo, vacía. Si no trabaja primero en lo que la satisface verdaderamente. El alma no se satisface con carne ni con placeres, ni con materialidad, ni con todas las cosas que ofrece el sistema. Háganlo, cómanse un pedazo de carne, tengan placeres debidos y limitados, como corresponde. Pero todas esas cosas no son el bien del alma. El alma es tan grande, escuchen, con esto termino. Nuestra alma es tan, pero tan grande que está conectada al trono de Dios. ¿Cómo lo sabemos? O sea, al Kisea Kabot, allá donde está Kadosh Baruj Hu, en la eternidad, allá, amarrada a su silla. Ahí está nuestra Neshama, amarrada ahí. ¿Cómo sabemos que esto es así? Porque el día en que Kadosh Baruj Hu corta el hilo, dejamos de vivir. Hasta allá llega nuestra alma. Está amarrada a su trono. Y entonces nuestro trabajo es hacer que esta alma se expanda en este mundo. En este mundo domina el cuerpo, domina el deseo que tiene el cuerpo. Por eso dice Rav Shaul ahí en la carta de los Romanos que el deseo de la carne es muerte. La carne desea, tiene un deseo. Más el deseo del espíritu es vida eterna, vivifica, ¿no? Entonces, en este mundo domina el cuerpo, nuestro trabajo es someterlo y enseñarle, educarlo. En el mundo venidero, ¿quién domina? El alma, la Neshama. Bien, mucho que decir todavía y nos falta tiempo. Baruch Hashem, vamos a darle término a nuestro servicio.